Tenga usted un muy buen día docente. Hoy mi grupo y yo nos ha tocado exponer acerca de la pobreza en el Perú y también le daremos a conocer un poco de este. Comencemos sabiendo qué es la pobreza. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. ¿Y cómo es nuestra pobreza en el Perú? La caracterización de los pobres en Perú se constituye a partir de la comparación en los hogares y las personas pobres con los que no lo son, en áreas urbanas, rurales, regiones naturales y entre diferentes niveles de pobreza. Ahora, ¿qué es la incidencia de la pobreza según la edad? En la población infantil y adolescente, la incidencia de la pobreza es alta, pues la falta de recursos en los hogares pobres suele estar asociada con situaciones de riesgo específicas para la población, tales como la desnutrición, el abandono escolar o la falta de acceso a servicios médicos. Estas circunstancias pueden afectar las oportunidades de niños y adolescentes para desarrollarse en el futuro, pues los efectos de la pobreza son difíciles de remontar e incluso llegan a ser irreversibles. También la pobreza afecta en mayor proporción a niñas, niños, adolescentes, principalmente a los residentes de áreas rurales, donde más del 50% de niñas y niños menores de 15 años son pobres. En los grupos de edad, la incidencia de la pobreza fluctúa entre el 32,2 aproximadamente y el 96,2 aproximadamente también es en lo que afecta, ¿no?, a estos niños menores de 15 años, lamentablemente. Ahora, la pobreza y la etnia. ¿Qué queremos decir con esto? En nuestro país se caracteriza por su diversidad étnico-racial o a través de la encuesta es posible distinguir la población en pobreza según su origen étnico a partir de dos variables. Es la lengua materna y por último, pero no menos importante, la autopercepción étnica. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar de la desigualdad. Llamamos a la desigualdad a la cualidad de ser una cosa diferente de otra, o distinguirse de otra, por tener características, valores o rasgos que la hacen diferente. Es lo opuesto a la igualdad. En el ámbito humano se habla de la desigualdad cuando hay una falta de equilibrio entre dos o más personas. La desigualdad puede presentar muchas facetas y vamos a analizar las más importantes para que sepamos qué es desigualdad y cómo afecta en nuestras vidas. Existen diferentes tipos, como desigualdad social. Se conoce como desigualdad social a la situación socioeconómica por la cual un individuo recibe un trato desigual o diferente en función de su posición social, económica, sus creencias religiosas, su color de piel, su género o sus preferencias sexuales. También existe la desigualdad económica. La desigualdad económica es aquella que está relacionada con la distribución de la renta en la sociedad. Estas desigualdades influyen en el nivel de acceso que tienen las personas a los bienes y servicios y se refleja sobre todo en las diferentes ingresos que dividen a las personas entre ricos y pobres. Las diferencias de ingresos son particularmente marcadas entre profesionales altamente especializados y personas con ocupaciones comunes que requieren menos capacitación. Todos estos factores acaban por estratificar a nuestras sociedades y dividirlas en tres grupos: la clase baja, la clase media y la alta, siendo que cada uno de estos grupos tiene una serie de privilegios y limitaciones que les son propios, pues están directamente relacionados con su capacidad de poder adquisitivo.
La desigualdad educativa. La desigualdad educativa demuestra que nuestros sistemas no ofrecen las mismas oportunidades de formación a todos, pues no están distribuidas de forma igualitaria o de acuerdo a criterios de mérito o competitividad, sino que el nivel económico, así como otros factores como la ideología, la religión, la etnia, el género o la orientación sexual, también pueden influir. En la desigualdad de género. La desigualdad de género entre ambos sexos o desigualdad de género es una de las principales causas de la desigualdad en nuestras sociedades, donde el sexo biológico puede resultar un factor condicionante a la hora de tener acceso a la educación, al mundo laboral o a ocupar espacios de poder. La desigualdad de género afecta sobre todo a las mujeres, que pueden enfrentarse a diversas situaciones de desigualdad a lo largo de su vida. Una de las más comunes es la desigualdad en uno de los ingresos, incluso cuando desempeña un cargo más importante que el hombre. También existe la desigualdad legal. Se produce cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales favorecen a unos individuos frente a otros. Por ejemplo, se puede dar en el caso que los requisitos legales de acceso a la sanidad o a la educación no sean los mismos para las nacionales de un país para los refugiados. ¿Cuáles son las consecuencias? La desigualdad de tipo que sea supone graves consecuencias, tanto en el ámbito personal como en el ámbito social. La pobreza es la principal consecuencia, junto con los problemas de la desnutrición o el hambre. Las guerras y los conflictos armados que existen en muchos países del mundo producen el desplazamiento de millones de personas que buscan un lugar seguro en el que vivir y tener un futuro. En algunos países los refugiados sufren situaciones de rechazo, xenofobia y discriminación, lo que les lleva a una situación de desigualdad. La educación es la base para acabar con la desigualdad y para que todos tengamos las mismas oportunidades. Pobreza estructural. La pobreza estructural o pobreza crónica hace referencia a un tipo de pobreza en el que se produce una deficiencia en la sociedad de infraestructura e ingresos. La pobreza estructural en su medición combina dos criterios. Por un lado, se basa en la línea de pobreza, mientras que por otro, utiliza el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas. La primera imputa la condición de pobre a una población insatisfecha de ingresos como para sustentar el costo de vida digna, mientras que la segunda describe la pobreza con carencias inherentes, ya sea la nutrición, la vivienda, el acceso a la educación, la sanidad, etcétera. Podemos encontrar diferencias entre pobreza estructural y pobreza coyuntural. Existen distintos métodos para medir la pobreza. En contraposición a la medición estructural, tenemos esta medición coyuntural. Ambas sirven para medir la pobreza en un territorio determinado. Por tanto, mientras la medición estructural se basa, en primer lugar, en imputar la condición de pobre a una población insatisfecha de ingresos, como para sustentar el costo de una vida digna. Así como el segundo lugar, describe la pobreza con carencias inherentes a ella, ya sea una materia de vivienda, de nutrición o de sanidad. La medición coyuntural, en este sentido, se basa en la medición de la pobreza monetaria y temporal, es decir, establece una canasta básica de alimentos, así como una canasta básica total. De esta forma, se establecen unos criterios de medición en los que se considera pobre a aquellas familias o personas que no tienen acceso a ambas canastas. Algunas de las causas de la pobreza estructural, entre las principales causas que genera, está la corrupción, que se nota en la mayoría parte del mundo, los conflictos armados, la discriminación e exclusión social, que por el simple hecho, por ejemplo, de mostrar con una ropa, lo minimizan a las personas, el crecimiento masivo de la población, que por falta de información se causa, las enfermedades y epidemias, que por ejemplo se muestra en la pandemia del COVID-19, que la mayoría tuvo que dejar unos trabajos formales para hacerlos informales y así crece la pobreza, la desigualdad económica y también los desastres naturales que afectan la mayoría
Por ejemplo, en un desastre de lodo, se quedan sin vivienda y el dinero es lo que hace más falta. Algunas pequeñas consecuencias de la pobreza serían la depresión, la falta de ánimo, ansiedad, sensación creciente de malestar e incapacidad de movimiento. Gracias. Medición de la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza en el Perú? En el Perú se utilizan diversos métodos para medir la pobreza a nivel de la persona, el hogar, censal o vivienda, ya sea a nivel nacional, por dominios, por regiones, provincias y distritos. Los más utilizados son el que mide la pobreza monetaria y el que mide la pobreza por necesidad básica, insatisfecha. Y un tercero es el que mide la déficit calórico aparente. En los tres casos tienen como base la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO. Tenemos también los métodos que miden pobreza según algún indicador antropométrico, como puede ser la desnutrición crónica o la anemia. En este caso, la información es recogida por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, las formas de medir la pobreza en el Perú se clasifican básicamente en dos: pobreza objetiva y pobreza subjetiva. La pobreza objetiva se divide en dos: monetaria y no monetaria. La pobreza monetaria se mide ya sea mediante la línea de pobreza relativa o la línea de pobreza absoluta. Y a su vez, la pobreza no monetaria se puede medir mediante indicadores antropométricos o necesidades básicas insatisfechas. En cuanto a la pobreza subjetiva, esta se mide básicamente por encuestas directas, por ejemplo, sobre el grado de satisfacción de necesidad básica o sobre el monto requerido para satisfacerla. ¿Qué dimensiones afecta la pobreza? Las dimensiones social, pérdida irreparable de capacidades humanas; en lo económico, en la economía, insuficiente infraestructura y producción de bienes y servicios, inequitativa distribución de los recursos; ambiental y territorial, uso no sostenible de recursos naturales, renovables y no renovables, alta exposición de riesgo. En lo político institucional, el gobierno es autoritario, centralista, reproductor de inequidades, sociedades pasivas y fragmentada y desordenada. Bien. Continuando con la exposición, mi nombre es Aleni Palmira Suyaquispe y les hablaré sobre la incidencia de la pobreza monetaria en el Perú del 2019 al 2021. Como podemos observar en el primer cuadro, nos habla sobre el año 2019, su pobreza inferior y superior de los departamentos. En el primer grupo tenemos a los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Puno. Su pobreza inferior fue de 34,4% y su superior de 39,4%. En el segundo grupo, Amazonas, Apurímac, Huánuco, Loreto y Pasco, su inferior fue de 28,3% y su superior de 32,7%. En el tercer grupo, que están Cusco, Junín, La Libertad, Piura y San Martín, su inferior fue de 21,9% y su superior de 25,3%. En el cuarto grupo, que están Ancash, Arequipa, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima, Madre de Dios, Moquegua, la provincia de Callao, Tacna, Tumbes y Ucayali, su inferior fue de 12,0% y superior de 14,6%. Y por último, en Ica, su inferior fue de 1,3% y su superior de 3,9%. Continuando con el segundo cuadro, nos habla del año 2020 y también sus departamentos y su pobreza inferior y superior.
En el primer grupo, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno, con un 41,4% de pobreza inferior y de superior de 45,9%. En el segundo grupo, Amazonas, Ancash, Apurímac, Cusco, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Provincia Constitucional del Callao y Tumbes, su inferior fue de 31,3% y su superior de 34,6%. En el tercer grupo, que están Lima, Lima Metropolitana, San Martín, Tacna y Ucayali, su inferior fue de 23,9% y su superior de 28,6%. En el cuarto grupo, que están Arequipa, Lambayeque y Moquegua, su inferior fue de 15,1% y su superior de 19,5%. Y por último, Ica y Madre de Dios, su inferior fue de 6,6% y su superior fue de 11,3%. Continuando con el tercer cuadro, nos habla del año 2021 y también, como podemos ver la imagen, el mapa, podemos ver en la leyenda los departamentos de color rojo tuvieron una pobreza inferior de 36,7% y una superior de 40,9%. Los departamentos de color medio rojo bajito tuvieron una pobreza inferior de 24,0% y una superior de 27,1%. Los de color rosa tuvieron una pobreza inferior de 19,0% y una superior de 22,8%. Los de celeste tuvieron una inferior de 11,0% y una superior de 14,6%. Y por último, los de color celeste tuvieron una inferior de 40,5% y una superior de 9,0%. Y eso sería todo. Continuamos con nuestras conclusiones. Pues en la población infantil y adolescente la incidencia de la pobreza es alta, pues la falta de recursos en los hogares pobres suelen estar asociados con situaciones de riesgo específicamente para la población, tales como la desnutrición, el abandono escolar o la falta de acceso a servicios médicos. Estas circunstancias pueden afectar las oportunidades de niñas, niños y adolescentes para desarrollarse en el futuro, pues los efectos de la pobreza son difíciles de remontar e incluso llegan a ser irreversibles. También la pobreza genera una serie de consecuencias que deterioran la calidad de vida en los territorios en los que se presenta. Además, un reciente estudio muestra los efectos que puede tener la pobreza estructural en la sociedad. Y concluimos con nuestra bibliografía. Gracias.